Ya caída la noche, cuando la oscuridad se apoderaba de cada rincón de la casa y apenas quedaba el tenue zumbido de los grillos afuera, nos acomodamos para dormir. Todo parecía tranquilo, hasta que mi hermanita volvió a comportarse extraño. Yo apenas estaba entre el sueño y la vigilia cuando escuché sus pasos pequeños sobre el piso. Se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia la puerta. La observé, confuso, y con la voz entrecortada le pregunté qué hacía. Ella, con una calma inquietante que no correspondía a una niña de su edad, respondió: «La señora me está hablando, la señora del árbol». En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sabía si era por el frío de la madrugada o por el tono gélido con el que lo había dicho. «Muy buenas noches, comunidad. Gracias por permitirnos entrar de nuevo en sus dispositivos. Gracias por ser lo suficientemente valientes para escuchar lo que está por venir. Hoy no hablamos de simples cuentos ni de inventos para asustar. Hoy, los relatos que escucharás van a mostrarte que lo paranormal es mucho más real de lo que crees, y que lo sobrenatural está mucho más cerca de lo que imaginas. Pero antes de comenzar, debo advertirte algo: escucha con calma y con madurez. Lo que está por narrarse puede resultar perturbador, puede describir sucesos violentos, incluso crueles. Si hay niños cerca, aléjalos. No necesitan escuchar esto. Y si tú mismo estás atravesando fenómenos extraños en tu casa, quizá lo mejor sea que detengas este audio. No porque no quieras saber la verdad, sino porque dicen que estas entidades se alimentan del miedo, y cuanto más escuches, más puertas les abres. Yo sé que muchos piensan que exagero, saben que intento mantenerme escéptico, que no soy un experto. Pero, créeme, es una advertencia que no puedo pasar por alto. Tienes una última oportunidad de detenerte aquí, porque a partir de este momento, ya no hay vuelta atrás. 3, 2, 1. Esta historia se remonta a hace mucho, muchísimo tiempo. A mí me la contaba mi abuelita cuando yo era niño. Me decía que esto ocurrió en su juventud, cuando apenas tenía la edad suficiente para comprender el miedo verdadero. Desde entonces, ella siempre había creído que su tío Seferino no era como los demás. Había algo en el que no encajaba, algo que lo hacía diferente, demasiado diferente. Con los años, esa rareza se convirtió en locura. Hablaba solo, mantenía conversaciones con el monte como si alguien le respondiera desde la oscuridad de los cerros. Jamás hablaba de su infancia. El único recuerdo claro que compartía era el de su pueblo natal, Ojo de Agua de la Palma, en Zacatecas. Un lugar remoto, cargado de historias que parecían no pertenecer al mundo de los vivos. Mi abuela me contaba que llegó a visitar aquel lugar alguna vez. Desde entonces decía que era un pueblo fantasma, casas casi derrumbadas, calles de tierra que se confundían con el monte, y un silencio tan profundo que parecía tragarse a cualquiera que se atreviera a caminar por ahí. Una tarde nublada, justo en el cumpleaños de mi abuelita, su tío Seferino decidió contarle algo que llevaba años guardado. La miró con una tristeza extraña en los ojos y le confesó que los cumpleaños no eran motivo de alegría para él, sino de dolor. Y para que lo entendiera, se aseguró de que nadie más lo escuchara. Entonces, bajando la voz, le contó el secreto que lo había perseguido desde niño. Cuando era pequeño, tenía una hermana llamada Clarita. Una madrugada la sorprendió susurrando con alguien, pero no había nadie. Ella estaba en su catre, inclinada hacia la oscuridad debajo de la cama. Seferino no vio nada al principio, pero si uno permanecía en silencio, paciente, las voces aparecían. Voces múltiples, suaves, como si varias gargantas repitieran las mismas palabras en un mismo coro susurrante. Aquello lo llenó de miedo y curiosidad. Desde esa noche, decidió vigilarla. Siempre ocurría lo mismo: Clarita hablaba sola, y después de un rato, las voces contestaban desde la oscuridad. Pero lo peor llegó después. Una madrugada, Seferino vio que su hermana salía de la casa por la ventana, caminando hacia el viejo baño de pozo. Él, con el corazón en la boca, la siguió en silencio. Pero Clara no entró al baño. Se desvió, caminó hacia los magueyes. Fue entonces cuando Seferino los vio. Criaturas pequeñas, no más grandes que un muñeco de trapo, pero con un aspecto imposible de olvidar. Sus rostros parecían hechos de piel marchita, reseca, como si se estuviera despegando del hueso. Sus manos eran delgadas, huesudas, como garras frágiles, y vestían ropas antiguas, humildes, como campesinos de otro tiempo. Y lo más perturbador, sonreían. Una sonrisa apretada, tensa, enseñando los dientes, como si se burlaran de que alguien más los hubiera descubierto. Clara, cada noche, les llevaba algo. Flores que arrancaba del camino, pedazos de pan que guardaba en secreto, hasta algunos de sus juguetes favoritos.
y aquellas criaturas recibían cada ofrenda con un gesto solemne, inclinando sus diminutas cabezas marchitas, como si fueran reyes a los que había que rendirles culto. Ceferino, aterrado, corría siempre de vuelta a su cama. Se escondía bajo las cobijas, apretando los ojos con la esperanza de que al abrirlos todo hubiera sido un sueño. Pero no, las noches se repetían como un castigo. Con el paso de los días, Clarita cambió. Una tarde le confesó a su hermano que ya no iban a verse más, que no podían, no por mucho tiempo. Le pidió que no llorara, que no dijera nada a nadie, que confiara en ella. Sus últimas palabras fueron una promesa inocente y al mismo tiempo aterradora: nos volveremos a encontrar. Esa misma noche, Ceferino la vio levantarse. Caminó en silencio hacia el patio y se perdió entre los magueyes, siguiendo el mismo camino de siempre, pero esta vez no regresó. Clarita nunca volvió. La familia entera se hundió en una tristeza insoportable. La pérdida de la niña fue tan dolorosa que terminaron abandonando el pueblo. Pero Ceferino, aún de niño, cargaba con otra herida más profunda, la promesa de su hermana. Estaba convencido de que en algún momento volvería por él, que aquellas criaturas la traerían de vuelta y lo buscarían, solo para encontrar una casa vacía. El tiempo pasó, pero esa herida nunca cerró. Cuando Ceferino se lo confesó a mi abuelita, ya de adulto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lloró como si aún fuera aquel niño que vio a su hermana desaparecer entre la noche y los magueyes. Después de soltar aquel peso, se levantó en silencio y se fue a caminar solo. La tristeza se había convertido en su única compañera, cada vez más notoria, cada vez más insoportable. Un día, cuando fueron a buscarlo a su cuarto, ya no estaba. Nadie lo había visto irse, nadie lo había escuchado, hasta que alguien del pueblo aseguró haberlo visto muy temprano, diciendo que iba a buscar la forma de regresar a Ojo de Agua de la Palma, el lugar donde había nacido. Hasta allá fueron tras su rastro. Entre las ruinas de su vieja casa, aún en pie como un recuerdo maldito, hallaron huellas frescas en la tierra blanda. Pasaban entre los magueyes, justo por el mismo camino que había tomado Clarita la noche de su desaparición. Todos lo sintieron, la presencia de Ceferino estaba ahí. Era como si las paredes mismas respiraran tristeza. Pero nadie lo vio entrar. Nadie lo vio salir. Desde aquel día, simplemente, desapareció. El hermano menor de mi abuelita, que también había participado en aquella búsqueda, siempre juró algo que lo dejó marcado para el resto de su vida. Mientras revisaban las ruinas de la vieja casa en Ojo de Agua de la Palma, con el viento colándose entre las paredes derruidas y el silencio pesado del monte rodeándolos, alcanzó a escuchar la voz de su tío Ceferino. No lo vio, pero lo escuchó. Decía que era una risa. Primero muy suave, como si apenas escapara de unos labios escondidos entre los magueyes, y después más clara, más nítida, como si alguien se alejara caminando hacia lo profundo del campo. Era imposible, nadie más lo escuchó. Y sin embargo, él aseguraba que esa risa era de su tío, y que lo llamaba desde algún lugar donde ya no podían seguirlo. Desde ese día, Ceferino se volvió solo un recuerdo. Nunca lo volvieron a ver. Pasaron los años, y esa historia quedó flotando como un eco familiar, como una sombra que nadie podía borrar del todo. Y aunque muchos intentaban explicarlo con palabras sencillas, que quizás se perdió, que tal vez alguien lo recogió en el camino, dentro de la familia siempre existió la sospecha de que Ceferino había cumplido la promesa de su hermana Clara, que se fue con ella, con aquellas cosas extrañas que la habían llevado de niña. Años después, cuando yo era apenas un joven, mi papá tuvo la idea de llevarnos a conocer el rancho donde él había crecido. Hacía décadas que se había marchado de ahí, tantos años que ni siquiera la casa seguía siendo suya. La habían vendido, y un nuevo dueño la había convertido en su casa de campo. Aún así, mi papá quería que la viéramos. Decía que necesitábamos conocer las paredes que lo habían visto crecer, los caminos que él había recorrido descalzo de niño, las sombras que lo habían acompañado en sus juegos. Y aunque muchos de nosotros no entendíamos su necesidad, lo seguimos sin hacer preguntas. No sé cómo lo hizo, pero logró contactar al nuevo propietario. Y lo que parecía un favor complicado resultó sorprendentemente sencillo. Cuando mi papá le explicó que solo quería llevarnos a conocer el lugar por nostalgia, el hombre no solo aceptó, sino que además le ofreció algo que nos pareció una bendición: pasar ahí el fin de semana sin pagar un solo peso. La casa está vacía de todos modos, dijo el dueño, casi como si no le importara en lo absoluto. En ese momento nadie sospechó nada raro. ¿Qué podía haber de extraño en visitar una vieja casa familiar? Al contrario, sonaba como un viaje entrañable, un regreso a las raíces. Lo que no sabíamos era que esa decisión iba a cambiarlo todo,
que el rancho escondía recuerdos que no se quedaban en el pasado, y que a veces, cuando caminas por lugares donde hubo tanto dolor, las sombras no dudan en salir a tu encuentro. En aquel entonces yo tendría unos 9 o 10 años. Era apenas un niño curioso, inquieto, y lo recuerdo todo con una claridad que hasta hoy me eriza la piel. Íbamos los 4, mi papá, mi mamá, yo y mi hermanita, que acababa de cumplir 3 años. Ella no dejaba de correr de un lado a otro, con esa energía inagotable que tienen los niños pequeños, riendo y tropezando, mientras todos intentábamos seguirle el paso. Salimos temprano de Guadalajara. El aire de la mañana todavía era fresco y tenía ese olor húmedo a tierra que me gustaba, pero que pronto se transformaría en un paisaje completamente distinto. El trayecto se me hizo eterno. Siempre me mareaba en carretera, y en otras ocasiones terminaba vomitando, pero esa vez me aguanté. Algo en mí sabía que no podía arruinar ese momento. Y es que mi papá iba distinto. Llevaba los ojos encendidos de emoción, hablándonos con una alegría casi infantil. Contaba cómo había sido todo ese rumbo en sus tiempos. Hablaba de las cosechas, de los animales que cuidaba, de las correrías de su infancia entre magueyes y surcos. Había en su voz una mezcla de nostalgia y ternura, como si cada palabra lo regresara a un tiempo en el que era feliz, un tiempo que nunca había dejado de extrañar. A medida que avanzábamos por la carretera, el mundo cambiaba ante mis ojos. Los campos verdes quedaron atrás, y el aire se fue volviendo más seco, más áspero. Los caminos se angostaban, se retorcían entre cerros silenciosos, y cada que pasaba un carro levantaba nubes de polvo rojo que parecían quedarse flotando en el aire, como si el mismo paisaje no quisiera soltar a los visitantes. Cuando por fin llegamos al rancho, mi papá se quedó quieto. No dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando todo a su alrededor, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos ver. Su rostro era extraño, no sabía si estaba feliz o triste. Era un gesto que jamás le había visto antes, como si las memorias lo hubieran tomado por completo. La casa seguía en pie, pero no era la misma. La habían pintado de otro color, las ventanas eran diferentes y habían levantado bardas que antes no existían. Incluso habían agregado un porche muy bonito, que parecía ajeno al espíritu original de aquel lugar. Aún así, para él, seguía siendo su casita, la que lo había visto crecer. Con una sonrisa temblorosa nos fue señalando los lugares que guardaba en su memoria. Aquí estaba el corral, dijo, acariciando el aire como si todavía pudiera sentir la madera. Aquí cuidábamos a los animales. Nos mostró el patio donde solía jugar con sus hermanos, el pozo donde iban a sacar agua, los rincones donde había dejado pedazos de su niñez. Y mientras le escuchaba, me invadió una sensación extraña, difícil de explicar. Era como si todo ese sitio estuviera lleno de recuerdos invisibles, como si las risas y los gritos de otros niños aún rebotaran en las paredes, como si todavía se respirara la vida que alguna vez tuvo ese lugar. Yo lo miraba a él, imaginándolo corriendo por ahí, con la misma edad que yo tenía en ese momento, y juraría que por un instante lo vi, una sombra de niño escapando entre los pasillos, sonriendo como si aún viviera en esa casa. Pensaba en si me caería bien mi papá si lo hubiera conocido a mi edad. Lo miraba con atención, intentando imaginarlo siendo un niño como yo, corriendo por esos patios, riendo, ensuciándose las manos en la tierra. ¿Habríamos sido amigos? ¿Habríamos jugado a las escondidas detrás del corral o a las canicas en el polvo rojizo? Esa idea me hizo sonreír un momento, y me perdí en esos pensamientos, imaginando otra vida, una en la que coincidíamos como iguales. Pero algo empezó a sentirse extraño desde que llegamos. Una incomodidad que no supe describir en aquel entonces, aunque ahora sé que fue la primera señal de que algo no estaba bien. Me di cuenta de que mi hermanita andaba rara, como distraída. Caminaba con nosotros, sí, pero no parecía estar del todo presente. Se quedaba mirando hacia cualquier punto del horizonte, como si escuchara algo que los demás no podíamos oír. Al principio pensé que era normal, ya saben cómo son los niños pequeños, que se quedan viendo cualquier cosa sin razón aparente. Pero hubo un instante en el que la ligereza se rompió y lo trivial se volvió inquietante. Durante la comida, que improvisamos en una banquita a un costado de la casa principal, vi algo que me heló por dentro. Mi hermanita, con toda calma, levantó la mano y saludó con un gesto serio. ¿A quién saludas?, le pregunté, curioso, con la risa a punto de escaparse de mis labios. Ella giró la cabeza hacia mí, con esa seriedad que los niños rara vez muestran, y señaló con su manita hacia un árbol enorme, a unos metros de distancia. El silencio cayó sobre todos por un segundo. Mi papá reaccionó de inmediato. Volteó hacia el árbol con una rapidez que me sorprendió, la tomó de la mano con firmeza y la jaló hacia donde estábamos los demás. No dijo nada.
ni una palabra. Pero su rostro cambió por completo. Aquella expresión emocionada y nostálgica que había tenido todo el día se desmoronó en un parpadeo. Intentó recomponerse, intentó platicar de nuevo como si nada pasara, pero yo lo observaba en secreto y me di cuenta de algo: no le quitaba los ojos de encima al árbol. Lo vigilaba con el ceño fruncido, como si esperara que algo se moviera allí. La tarde siguió. Caminamos por el rancho, escuchamos más de las historias de mi papá, de su niñez, de sus juegos. Reía, pero en medio de su risa, a veces, se apagaba. Era como si cada recuerdo trajera consigo un peso, como si la alegría viniera siempre acompañada de una sombra que lo hacía bajar la voz y mirar al suelo. En aquel entonces no lo entendí, pero hoy sé que había memorias que lo lastimaban. Volver a ese sitio parecía haberle abierto heridas antiguas, invisibles. Cuando cayó la noche y nos acomodamos para dormir, mi hermanita volvió a ponerse extraña. Yo estaba medio dormido, flotando en esa línea borrosa entre el sueño y la vigilia, cuando escuché un ruido suave, pasos diminutos sobre el suelo de la habitación. Abrí apenas los ojos y la vi. Se levantaba de su camita improvisada y caminaba hacia la puerta con un andar lento, hipnotizado. ¿Qué haces?, le susurré, todavía con voz pastosa de sueño. Ella se giró apenas, lo suficiente para que pudiera ver su carita iluminada por la tenue luz que se filtraba desde afuera. Y entonces dijo algo que hasta hoy me persigue. La señora me está hablando, la señora del árbol. Un escalofrío me recorrió entero. Apenas alcancé a reaccionar cuando mi papá, que evidentemente no dormía, se levantó de golpe. Fue más rápido que yo. La cargó en brazos, apretándola contra su pecho como si quisiera protegerla de algo invisible, y nos dijo a todos con una voz firme, más firme de lo habitual: ya es hora de volver a Guadalajara. Mi mamá lo miró confundida, incrédula. Protestó con lógica. Era de noche, el camino era largo, estábamos cansados. Pero él no escuchaba razones. Había una dureza en sus palabras que no dejaba espacio para la discusión. Vámonos ya, repitió, con un tono que rara vez usaba, ese que sabíamos que significaba que no había vuelta atrás. Y así lo hicimos. Recogimos nuestras cosas con prisa, en silencio, como si todos hubiéramos sentido que había algo más allí con nosotros, algo que no queríamos enfrentar. El camino de regreso fue silencioso. Yo me quedé mirando por la ventana, viendo cómo las luces lejanas de los pueblitos parpadeaban a lo lejos, como las sombras enormes de los cerros nos escoltaban en la oscuridad. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el motor del carro y, de vez en cuando, el golpeteo de las llantas contra la carretera. Al poco rato, mi hermanita se quedó profundamente dormida. Fue entonces, solo entonces, cuando mi papá, sin apartar la vista del camino, comenzó a hablarnos con una voz grave, casi contenida. Nos dijo que cuando él y sus hermanos eran niños, también veían a una mujer colgada en ese árbol, pero no siempre se mostraba completa. A veces solo era una sombra, a veces apenas la silueta balanceándose, y en otras ocasiones la veían tan nítida que parecía de carne y hueso. Lo peor, dijo, era su voz, un susurro suave, bajito, llamándolos por su nombre. Al principio pensaron que era un sueño, una travesura de la imaginación, pero cuando platicaban entre ellos, caían en cuenta de que todos habían visto lo mismo, escuchado lo mismo. Fue su abuelita, mi bisabuela, a la que yo ya no conocí, quien les explicó lo que pasaba. Les dijo que mucho antes de que esa casa existiera, cuando todo era puro monte, la gente del pueblo había colgado ahí a una bruja, y que su espíritu todavía rondaba, buscando a los niños, llamándolos con dulzura para atraerlos hacia el árbol. Yo escuchaba todo con la piel de gallina. No podía dejar de voltear de reojo hacia mi hermanita, dormida, ajena a todo, con su respiración tranquila. Mientras tanto, mi papá continuaba, que en cuanto la vio a ella saludando al árbol, sintió que todo volvía, que el ciclo no estaba cerrado, que aquello nunca se había terminado. Y por eso, dijo con firmeza, lo mejor era irnos de inmediato. No tentar la suerte. No jugar con algo que no entiende. Nunca volvimos a ese rancho. Yo, hace poquito, pasé una vez por ese pueblo, solo de paso, y fue imposible no recordarlo todo. No quise ni mirar hacia los costados por miedo a que entre los árboles apareciera esa figura balanceándose. Lo bueno es que mi hermana ya no recuerda nada. Pero yo sí. Y cuando pienso en lo que vio, en esa señora llamando a los niños, todavía me recorre un escalofrío que me deja sin aliento. Y sin más, vamos a pasar a la siguiente historia, a una historia larga esta noche. Tengan mucho cuidado con las leyendas de escuelas, porque, según el próximo relato, alguna puede ser verdad. Muy buenas noches, comunidad.
Me llamo Il, y antes de empezar quiero aclarar algo. Esto no es una historia inventada ni exagerada. Sí, suena increíble, y sí, ojalá que fuera exagerado. Pero no lo es. Esto pasó cuando yo iba en secundaria, en un colegio católico de monjas en la Ciudad de México. No voy a decir el nombre porque no solo todavía existe, es muy famoso. Y además, varias de las personas que aparecemos en esta historia siguen vivas, siguen aquí, tratando de hacer su vida sin que la gente les recuerde lo que ocurrió. Lo único que voy a decir es que el plantel tiene un patio muy grande, con un árbol todavía más enorme en medio. Creo que es un fresno, pero nunca lo supe con certeza. En primavera soltaba un polvito raro que se pegaba en la ropa. Y nosotras, con la falda azul de uniforme, terminábamos llenas de puntitos blancos que parecían caspa. Siempre nos quejábamos, pero al final era parte de la rutina. Allí estaba el árbol, como parado en medio de todo. Sus raíces rompían el piso del patio, levantaban las losetas y lo hacían ver como si respirara. A un lado, una banca de cemento. La banca que siempre estaba ocupada, no solo porque era fresca, sino porque era el lugar de la gente popular, el trono de las que mandaban. Desde primero de secundaria había un rumor. Y como en todas las escuelas, los rumores corren más rápido que cualquier noticia. Decían que si te acercabas al árbol después del atardecer, y rezabas cierta oración al derecho y al revés 3 veces, algo iba a pasar. Había muchas versiones de qué era lo que pasaba. Que se aparecía una mujer. Que alguien te susurraba tu nombre en el oído. Que podías ver tu muerte reflejada en la corteza del árbol. Una de mis compañeras juraba que una prima suya había salido corriendo llorando porque sintió que le jalaban la falda desde abajo. Cada generación le agregaba un detalle nuevo, pero la base nunca cambiaba, la oración. Esa, la que supuestamente abría la puerta. Yo no la voy a escribir aquí ni la voy a repetir, porque en serio no quiero que ninguna niña del colegio, o de cualquier otra parte, la escuche y se ponga a jugar a ser valiente. No. Y si alguien la conoce, por favor, no lo hagan. Nunca. Pero yo sí. Y cuando pienso lo que vio, en esa señora llamando a los niños, todavía me recorre un escalofrío que me deja sin aliento. Y sin más, vamos a pasar a la siguiente historia, a una historia larga esta noche. Tengan mucho cuidado con las leyendas de escuelas, porque, según el próximo relato, alguna puede ser verdad. Muy buenas noches, comunidad. Me llamo Il, y antes de empezar quiero aclarar algo. Esto no es una historia inventada ni exagerada. Sí, suena increíble, y sí, ojalá que fuera exagerado. Pero no lo es. Esto pasó cuando yo iba en secundaria, en un colegio católico de monjas en la Ciudad de México. No voy a decir el nombre porque no solo todavía existe, es muy famoso. Y además, varias de las personas que aparecemos en esta historia siguen vivas, siguen aquí, tratando de hacer su vida sin que la gente les recuerde lo que ocurrió. Lo único que voy a decir es que el plantel tiene un patio muy grande, con un árbol todavía más enorme en medio. Creo que es un fresno, pero nunca lo supe con certeza. En primavera soltaba un polvito raro que se pegaba en la ropa. Y nosotras, con la falda azul de uniforme, terminábamos llenas de puntitos blancos que parecían caspa. Siempre nos quejábamos, pero al final era parte de la rutina. Allí estaba el árbol, como parado en medio de todo. Sus raíces rompían el piso del patio, levantaban las losetas y lo hacían ver como si respirara. A un lado, una banca de cemento. La banca que siempre estaba ocupada, no solo porque era fresca, sino porque era el lugar de la gente popular, el trono de las que mandaban. Desde primero de secundaria había un rumor. Y como en todas las escuelas, los rumores corren más rápido que cualquier noticia. Decían que si te acercabas al árbol después del atardecer, y rezabas cierta oración al derecho y al revés 3 veces, algo iba a pasar. Había muchas versiones de qué era lo que pasaba. Que se aparecía una mujer. Que alguien te susurraba tu nombre en el oído. Que podías ver tu muerte reflejada en la corteza del árbol. Una de mis compañeras juraba que una prima suya había salido corriendo llorando porque sintió que le jalaban la falda desde abajo. Cada generación le agregaba un detalle nuevo, pero la base nunca cambiaba, la oración. Esa, la que supuestamente abría la puerta. Yo no la voy a escribir aquí ni la voy a repetir, porque en serio no quiero que ninguna niña del colegio, o de cualquier otra parte, la escuche y se ponga a jugar a ser valiente. No. Y si alguien la conoce, por favor, no lo hagan. Nunca. Valeria me hizo una seña con la libreta. Yo sentí que el corazón me iba a estallar. Caminamos hacia la banca del árbol, y con cada paso mi nerviosismo se mezclaba con una emoción rara, esa que sientes cuando sabes que estás a punto de hacer algo prohibido,
algo que no deberías, pero piensas que nada va a pasar. Nos sentamos en la banca. Valeria empezó a practicar la parte de la oración al revés en voz baja, separando cada sílaba como si tuviera miedo de que el aire la escuchara y se burlara de nosotras. Yo la seguía con el dedo en la libreta, intentando no equivocarme, intentando no temblar, mientras el viento mecía las hojas del árbol sobre nuestras cabezas, haciendo crujir las ramas como si susurraran algo que no entendía. Estábamos a punto de intentarlo cuando un ruido nos hizo levantar la vista. 2 chicas de tercero, Paola y Belén, se acercaban. Eran muy amigas de una prima de Valeria, y solían rondar por el patio como si fueran dueñas de todo. Sus risas sonaban exageradas, como si hubieran oído algo gracioso que nosotras no. ¿Qué hacen aquí todavía?, preguntó Paola, con esa voz que podía ser amable pero que siempre tenía un filo. Nos miramos con Valeria, y en ese instante sentí que la emoción fea que me recorría el cuerpo subía a la garganta. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Yo sabía que estábamos atrapadas entre la curiosidad y el miedo, y que cualquier cosa que pasara después, no tendría vuelta atrás. Eran de esas chicas que ya se sienten grandes, que caminan con esa seguridad molesta y te miran de arriba abajo, evaluándote como si fueras un juguete. ¿Qué están haciendo en nuestra banca, preguntó Paola, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, como si acabara de descubrirnos haciendo algo prohibido. Nada, dijo Valeria, escondiendo la libreta contra su pecho, con las manos temblorosas. Nada, A ver, ¿qué traes ahí?, insistió Belén, inclinándose para mirar. Ah, ya sé qué van a hacer, dijo Paola, casi burlona. Van a hacer la oración del árbol. A ver, háganla si se atreven. Nosotras ya lo hicimos el año pasado. ¿O les da miedo? En ese instante, quise decir que sí, que nos daba miedo, que mejor nos íbamos. Pero algo dentro de mí me hizo quedarme callada. No sabía qué era exactamente, quizá un extraño deseo de enfrentar el miedo, o tal vez la absurda necesidad de no parecer cobarde frente a ellas. Paola se sentó junto a mí y me jaló del hombro como para empujarme hacia el tronco. Di un brinco, casi saliendo disparada. Valeria, en cambio, permaneció firme, con esa calma que siempre la caracterizaba, como si nada en el mundo la pudiera mover. Hay que hacerlo 3 veces, al derecho y al revés, dijo Paola, con tono autoritario. Si lo hacen mal, no va a servir. ¿Ustedes sí lo hicieron?, pregunté con voz temblorosa. Claro, contestó Belén. A mí me dijeron mi nombre. Paola dice que sintió que alguien se le puso detrás. Mi mente empezó a correr. ¿Y si era cierto? ¿Y si algo nos estaba observando en ese patio silencioso? Bueno, a ver, ¿no quieren comprobar si es cierto?, insistió Paola. Yo pensé, está bien, lo decimos una vez, en voz baja, y ya, solo para que nos dejen en paz. Valeria me miró, con sus ojos grandes y serios, pidiéndome casi telepáticamente que nos fuéramos. Pero Paola ya estaba contando, 1, 2. Aquí es donde mi máscara de valiente se rompió. Cuando Paola dijo 3, sentí un frío en el estómago, un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies, y simplemente corrí. Me levanté de un salto, me di la vuelta y me fui casi tropezando con mis propios pies. No me importó la vergüenza, ni las risas que seguro me estaban siguiendo. Solo sabía que si me quedaba un segundo más en esa banca, algo me pasaría. Lo sentí con una certeza absoluta que nunca había experimentado antes. ¡Ay, qué exagerada!, escuché que dijo Paola, y luego Belén se rió. Pero yo ya estaba lejos, escondida detrás de un muro donde guardaban los garrafones de agua. Las manos me temblaban y el estómago me dolía, mi respiración era rápida y entrecortada. Desde mi escondite, podía ver el patio, aunque difuminado por la oscuridad que caía. Allí estaban ellas, junto al árbol. Valeria seguía sentada, completamente inmóvil, con la libreta frente a ella. Paola la sostenía y parecía concentrada, con el dedo siguiendo cada sílaba para no perderse. No escuché el rezo con claridad, el viento y el ruido de la calle lo impedían, pero podía notar que algo había cambiado. Se sentía diferente, pesado, casi tangible. Primero la recitación al derecho, después al revés. Y en ese momento, algo en el aire, una especie de presión silenciosa, me hizo querer correr aún más lejos. Sentí, por primera vez, que no estábamos solas en ese patio, que algo, invisible pero presente, nos estaba observando, aguardando pacientemente, dejando que las palabras se deslizaran entre sus ramas retorcidas. Paola hablaba con la voz firme, decidida, y Belén la imitaba como un eco. Valeria, en cambio, cerró los ojos y apenas movía los labios,
como si temiera pronunciar lo que estaba allí escrito. Pero se detenía, se arrepentía a cada instante. Yo lo noté al instante porque la conozco. Vamos, la conocía. Cuando terminaron, se levantaron de golpe, con esa rapidez que denota miedo o prisa, como si quisieran borrar la escena antes de que algo pudiera observarnos. Valeria no volteó hacia mí. Paola y Belén sí lo hicieron, pero no dijeron nada. Yo me sentí pequeña, atrapada en un silencio que se sentía más pesado que la noche misma. Sentí, de pronto, que una de las hermanas iba hacia el patio, tal vez revisando algo, y por instinto me moví hacia la puerta para no llamar la atención. No recuerdo en qué momento perdí de vista a Valeria. El aire estaba frío y húmedo, y el patio parecía más grande, más oscuro, como si las sombras se hubieran alargado de golpe. Minutos después, mi teléfono vibró. Un mensaje: espérame en la puerta, por favor. Mi corazón dio un salto. Me asomé y la vi caminar hacia mí, pálida, con los hombros encogidos. ¿Qué pasó?, le pregunté, con un hilo de voz. No, aquí no, me respondió con un susurro apenas audible. Te cuento después. ¿Puedo ir hoy a tu casa? Asentí sin dudarlo. Subimos al coche de mi mamá en silencio, cada una con la cabeza llena de imágenes y preguntas que no osábamos formular. Media hora después estábamos en mi cuarto. Valeria seguía igual, caminaba de un lado a otro, con la mano constantemente presionada contra la frente, respirando con dificultad. Le ofrecí agua, le pregunté si le dolía algo, si quería que habláramos con mi mamá, si quería ir al doctor, pero solo negaba con la cabeza, una negación lenta, pesada, como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. Finalmente, entre susurros que parecían cortados por el miedo, me dijo algo que heló mi sangre. Algo me va a estar esperando en mi casa. Hoy no quiero ir. ¿Me puedo quedar a dormir aquí? No dudé ni un segundo. La dejé dormir en mi cama, y yo me acomodé en un colchón inflable que siempre usábamos para visitas. Esa noche, nadie durmió bien. No fueron ruidos extraños, ni sombras que se movieran por la habitación, ni nada visible, era el miedo mismo. El miedo intangible de que alguien, realmente pudiera estar vigilando a Valeria en su cuarto, acechando cada sombra, cada respiración. Sentí un peso en el pecho al pensar en lo que debe ser tener miedo de tu propia casa. Lo peor no era dormir sola en la oscuridad, lo peor era que tu propia casa, ese lugar que debería ser seguro, se convirtiera en un territorio hostil, un lugar donde algo podría esperar en silencio, paciente, invisible. Al día siguiente llegamos a la escuela con ojeras profundas, con los ojos rojos y la piel pálida. Nadie dijo nada, nadie podía decir nada, pero el recuerdo de la noche anterior flotaba en el aire, silencioso, esperando su momento para manifestarse otra vez. Paola y Belén no aparecían ni en el patio, ni en su primera clase. Yo, sobre todo, sentía una urgencia que me oprimía el pecho. Necesitaba verlas, comprobar que Valeria solo se estaba sugiriendo cosas, que todo era producto del miedo. Pero en el receso, los rumores empezaron a esparcirse como pólvora. Dijeron que Paola había llegado con sus padres a la escuela, con la cara cubierta por la capucha de su sudadera, evitando que alguien la mirara. Entraron directamente a la oficina de la directora, con movimientos rápidos y tensos. Unos decían que se había desmayado durante la noche, otros, que había tenido un ataque de ansiedad. Yo no quería acercarme a la oficina, me temblaban las piernas solo de pensar en lo que podía encontrar. Pero Valeria, decidida, me agarró del brazo y nos acercamos juntas. Ahí estaba Paola. La vi de reojo, y mi corazón dio un salto que casi me detiene la respiración. Su rostro estaba marcado por rasguños. Algunos apenas superficiales, otros profundos, violentos, como si alguien hubiera descargado su furia sobre ella, especialmente en los pómulos y el cuello. La niña bajaba la cabeza cada vez que pasaba junto a nosotras, tratando de ocultar la evidencia de aquello que no tenía explicación. Sus padres la miraban con preocupación, con los ojos llenos de desesperación, y rápidamente se la llevaron antes de que alguien pudiera preguntar algo. En ese instante, una de las secretarias más chismosas del colegio, sin darse cuenta de que estábamos justo detrás, comenzó a hablar con otra maestra, su voz baja pero suficiente para que escucháramos cada palabra. «Ay, Paola va a faltar una semana», dijo, y su voz tembló un poco. Dicen sus papás que anoche se encerró en su cuarto y gritaba que había alguien más con ella, que la ayudaran. El papá rompió la chapa, pero no había nadie. Su frase nos dejó heladas. No había nadie. Y sin embargo, la niña estaba completamente aterrorizada, como si una presencia invisible hubiera estado acechándola toda la noche. Sus padres juraban que no se había hecho los rasguños sola. La mamá decía que, al principio, escuchó algo,
como si una persona más estuviera en la casa, pero al abrir la puerta y revisar, no encontraron nada. Creyeron que era solo la imaginación de Paola, que su hija había hablado en un ataque de histeria con otra voz. ¿Y si había alguien más?, preguntó la maestra, con el miedo colándose en su tono. ¿Por la ventana? ¿Un amigo? ¿Alguien más? No tienen reja, respondió la secretaria, subrayando lo imposible. No hay manera de que alguien haya entrado o salido si no era por la puerta. ¿Y Belén? Belén no apareció en toda la semana, ni siquiera en la siguiente. La ausencia se sentía como un vacío en la escuela, una sombra que se alargaba en cada pasillo. Hasta que, finalmente, la prima de Valeria nos contó lo peor. Belén estaba en el hospital. Se había aventado del techo de su casa de 2 pisos. Nadie entendía cómo, ni por qué. Nadie sabía si había alguien, algo, que la había empujado o si su miedo había sido tan profundo que la llevó a ese límite. El rumor corrió rápido y silencioso, como un veneno. Cada vez que mirábamos la banca del patio, cada vez que pasábamos cerca del árbol enorme, un escalofrío recorría nuestras espaldas. Y yo, que había estado tan cerca de esa experiencia, comprendí algo que me quedó marcado para siempre. Algunas leyendas no son solo cuentos para asustar, algunas se convierten en realidad, y cuando eso ocurre, el miedo no se limita a lo que puedes ver, se mete en tu mente, en tus pensamientos, y puede arrastrarte hasta lo más oscuro sin que puedas escapar. Sin embargo, nadie podía creer que lo de Belén hubiera sido un simple intento de lastimarse. Los rumores corrían como fuego entre las paredes del colegio y más allá. No fue eso, algo la estaba persiguiendo. Algo estaba ahí arriba con ella. Y en efecto, Belén nunca regresó. Nunca. No sabíamos si sus padres la habían cambiado de escuela, si se habían mudado de ciudad, o si ella misma decidió desaparecer de aquel lugar que ahora parecía haberse tragado su rastro. Solo quedó el misterio, y un miedo que nos caló hasta los huesos. Con el tiempo, Valeria me reveló algo que me heló hasta el alma. Me contó que durante aquel rezo, durante la invocación, ella no lo recitaba completo. Se callaba por momentos, decía solo fragmentos, en un susurro casi inaudible, y luego tosía o fingía equivocarse. Me lo confesó con vergüenza, como quien confiesa haber hecho trampa en un examen. Pero yo la abracé y le dije que no era trampa, que era instinto de supervivencia. Era algo que iba más allá de cualquier juego, era puro miedo, un miedo tan profundo que todavía podía sentirlo solo con recordarlo. Pensamos que lo peor había pasado, pero nos equivocábamos. Lo que vino después fue más sutil, más terrorífico porque no podías tocarlo, no podías probarlo, solo sentirlo. Comenzó con cosas pequeñas, mensajes, susurros de ansiedad, miradas que se sentían vigiladas. Valeria me escribía desde la tarde. Estoy en galerías con mi mamá, y hay alguien de negro cerca de nosotras, como una monja parada al otro lado del pasillo. No es ninguna de las hermanas del colegio. Siempre me está siguiendo, pero mantiene la distancia exacta. No se acerca, no se aleja. Al día siguiente, un domingo, me dijo, fuimos a Chapultepec, mi tío y mi prima. Sentí que alguien caminaba detrás. Volteé y vi otra vez a la misma monja, igual de lejos. Cuando miré de nuevo, ya no estaba, pero luego la vi otra vez entre los árboles. Un mensaje más. Ahora la vi en la esquina de mi calle, parada como esperando cruzar a unos 40 o 50 metros. Nunca más cerca, nunca más lejos. Siento que no puede acercarse más, pero también que se pone exactamente donde sabe que voy a verla. Yo trataba de tranquilizarla, de decirle que tal vez eran coincidencias, que no se quedara con eso, pero cuando estábamos en persona, su cuerpo temblaba al relatarlo. Cada palabra, cada pausa, era un escalofrío que me recorría. Esa presencia nunca se acercó más. Nunca habló, nunca hizo señales, solo estaba. A veces parecía levantar la cabeza, como si dirigiera su atención a Valeria, pero nada más. Era como un espectro congelado en el tiempo. Y había algo más, el hábito. No era como los de nuestras monjas del colegio, no, esto era más antiguo, más extraño. No había palabras para describirlo, ni telas, ni cortes, ni estilos. Era algo que desafiaba toda lógica, un vestigio de un tiempo que no pertenecía a nuestro presente. El tiempo siguió su curso. Terminamos secundaria, cada una tomó rumbos distintos. Yo dejé de ver a Valeria todos los días. Seguíamos en contacto, sí, pero ya no con la intensidad de aquellos días en que la escuela era nuestro mundo entero. Ella me decía que poco a poco dejó de ver a la monja, que tal vez la presencia finalmente la había dejado en paz, pero yo sabía, en lo más profundo, que esa calma era solo temporal, porque algo así,
algo que te observa y te marca con su sola presencia, nunca se olvida realmente. Yo creo que Valeria también quería creer que todo había quedado atrás, que lo que pasó se había cerrado y que, de alguna manera, el miedo podía ser guardado en un cajón de la memoria. Un día en la prepa la invité a una fiesta de mis amigos. Todo iba bien, entre risas, música y anécdotas de la adolescencia, cuando salió el tema de la secundaria. Entre comentarios y recuerdos, una compañera mencionó algo de leyendas del colegio, de cosas extrañas que habían pasado. Y, claro, la conversación derivó en la invocación, en aquel ritual, en la historia del árbol. Estábamos todos ahí, con amigos nuevos, contándonos historias de lo más loco que habíamos hecho en la secundaria, cuando abrí la boca para contar lo que yo sabía, que en mi secundaria había un árbol y que Valeria y yo. Pero apenas empecé, sentí esa mirada penetrante. Valeria me miró directamente, con un gesto que nunca antes le había visto. Sin mover la cabeza, sin decir una palabra, solo con esa mirada intensa, me estaba diciendo, no la revivas, por favor, déjala ahí. Se me heló la sangre. Cerré la boca y simplemente bajé la voz, cambiando de tema de inmediato. Conté otra cosa, algo banal, sin importancia. Nadie insistió, nadie preguntó más. Ese silencio, esa pausa, fue como un pacto no escrito, nunca volveríamos a mencionar aquello. Quizá, inconscientemente, me aseguré de que la leyenda permaneciera enterrada, intacta, como un secreto que nadie debía desenterrar. No volví a ver a Paola, y, como les dije, tampoco a Belén. Los años pasaron, y en la universidad conocí a alguien que dijo haber conocido a Belén. Me aseguró que había estado hospitalizada en un lugar psiquiátrico, que había sufrido un cuadro nervioso muy agudo. Pero lo decía con ese tono de quien repite un chisme que nunca confirmó, con esa vacilación que hace que la historia pierda certeza y se convierta en leyenda urbana. Nadie supo más. Nadie. Años después, caminando por la ciudad, pasé por fuera de mi antigua secundaria. Iba en taxi y, por nostalgia, me bajé en la esquina para comprar unas papitas, como solía hacer cuando quería recordar tiempos pasados. Y por reflejo, inevitable, me asomé al patio. El árbol seguía allí, más grande, más imponente, como si el tiempo mismo lo hubiera premiado por su paciencia. Me dieron ganas de entrar, de asegurarme de que nadie más conociera la leyenda, de que aquellos que no entendieran el peligro no repitieran los pasos que nos llevaron al límite. Recordé que el valor no siempre está en aguantar, que si algo dentro de ti te dice que corras, tienes que correr. Como yo, que quizá fui cobarde, que quizá me quedé atrás mientras los demás se enfrentaban al miedo, pero eso fue lo que me salvó. No sé qué habría pasado aquella tarde si hubiera sido diferente. No sé qué habría pasado si Valeria y yo hubiéramos continuado hasta el final del ritual. Solo sé que, de alguna manera, el miedo nos eligió, nos marcó, y nos enseñó que algunas cosas no están hechas para ser desafiadas. Algunas presencias no esperan a que seas valiente, solo esperan a que cometas un error. No sé si alguien, o algo, se acercó a Paola y le habló al oído. No sé qué vio Belén en su techo aquella noche. No sé quién o qué caminó detrás de Valeria todos esos meses, manteniéndose siempre a la misma distancia, observando, esperando. Pero sé una cosa con toda certeza, hay que respetar esas palabras. Hay que respetar las oraciones y las invocaciones, incluso cuando parecen simples juegos o travesuras de adolescentes. Porque no todos los juegos son inofensivos. En ciertos lugares, hay cosas que esperan, siempre esperan, a que alguien les dé permiso para cruzar la frontera entre lo visible y lo invisible. Si hay niñas de mi antigua escuela escuchando esto y ya reconocieron la leyenda de la que hablo, no busquen la oración. No la escriban, no la digan, no la compartan. Yo no la voy a compartir, aunque la recuerde perfectamente. Y te pido, Uriel, que vigiles que en los comentarios nadie lo haga. Porque hay gente que, sin saberlo, sin haberlo vivido, haría cualquier cosa solo por ser protagonista de su propio relato de terror. Si saben la historia de memoria, bórrenla. O mejor aún, aléjense. Aléjense de cualquier cosa que sientan que podría traer consigo lo verdaderamente paranormal. No es para nada divertido. No es como en los cuentos o en las películas. Mi historia no tiene fantasmas que se aparezcan gritando, ni puertas que se azoten, ni efectos espectaculares. Mi historia tiene palabras. Palabras que, dichas en el lugar y el momento incorrectos, pueden llamar algo que no se ve, algo que no se controla, algo que espera. Así que si alguna vez pasan por una escuela de monjas en la Ciudad de México, si reconocen un árbol en el centro del patio, si reconocen la escuela de la que les hablo, no se pongan valientes. No importa lo que digan los demás. No importa que alguien les prometa que no va a pasar nada.
Les juro, sí pasa. Y no siempre tenemos la fuerza para soportarlo. Ahí, en ese silencio, en ese árbol, hay cosas que miran, cosas que escuchan. Y lo único que podemos hacer es respetarlas, siempre.